Si te apasiona el salseo de tus famosos favoritos, suscríbete y dale like para noticias actualizadas cada día. Ahora, empecemos. La tarde había comenzado como tantas otras en el ecosistema televisivo español, donde la calma es casi siempre la antesala de una tormenta mediática. En ese universo peculiar en el que conviven tertulianos, colaboradores, excolaboradores, parejas, exparejas y relatos cruzados que parecen no tener fin, bastó una llamada para que todo se agitara de nuevo. No una llamada cualquiera, sino una de esas que, sin necesidad de efectos especiales, tiene la capacidad de encender debates, dividir opiniones y alimentar titulares durante días. El protagonista de ese momento fue Kiko Matamoros, figura veterana del mundo del corazón, alguien que ha aprendido a moverse con soltura entre la polémica y la exposición pública. Al otro lado del relato, aunque no necesariamente de la línea telefónica en ese instante, estaba Macoque, con quien mantiene una relación marcada por altibajos, reproches y capítulos que parecían cerrados, pero que siempre encuentran la forma de reabrirse. Y como intermediario, receptor y amplificador de esa conversación que pronto dejaría de ser privada para convertirse en asunto público, apareció Jesús Manuel Ruiz, periodista conocido por su capacidad para estar en el lugar exacto cuando algo importante ocurre. O, en este caso, cuando alguien decide que algo importante ocurra. Todo comenzó, según relataría después el propio Ruiz, con una llamada inesperada. No era la primera vez que recibía información sensible, pero había algo en el tono que le hizo entender que aquello no era una simple confidencia ni un comentario al uso. Había urgencia, había tensión, y sobre todo, había una palabra que cambiaría el rumbo de la conversación: denuncia. Cuando se habla de denuncias en el contexto mediático, el terreno se vuelve delicado. Ya no se trata únicamente de opiniones, versiones o enfrentamientos verbales. Se entra en un espacio donde intervienen cuestiones legales, responsabilidades y, por supuesto, una exposición aún mayor de lo que ya de por sí implica la vida pública. Según se fue desarrollando la conversación, Matamoros habría expresado su intención, o al menos su valoración, de denunciar por agresión a Macoque. La palabra agresión no es menor. Tiene un peso específico que trasciende el espectáculo televisivo y se instala en un ámbito mucho más serio, donde las bromas dejan de tener cabida, o al menos deben administrarse con extremo cuidado. Jesús Manuel Ruiz, acostumbrado a gestionar información comprometida, optó por escuchar antes de reaccionar. En ese momento, su papel no era el de juez ni el de portavoz, sino el de testigo directo de un relato que, de confirmarse, tendría repercusiones inmediatas. La prudencia, en estos casos, es casi una obligación profesional. Mientras tanto, en el imaginario colectivo de quienes siguen este tipo de historias, empezaban a reconstruirse los antecedentes. Porque una denuncia de este calibre no surge de la nada. Viene precedida de una historia, de desencuentros acumulados, de tensiones que, en ocasiones, se han hecho visibles en platós y entrevistas. La relación entre Matamoros y Macoque ha sido, durante años, una fuente constante de titulares. Desde su etapa como pareja hasta su posterior separación, pasando por declaraciones cruzadas y momentos de aparente reconciliación, el vínculo entre ambos ha estado siempre bajo el escrutinio público. Y como suele ocurrir en estos casos, cada nuevo episodio se interpreta a la luz de los anteriores. Lo que sorprendía, en esta ocasión, era el salto cualitativo. Una cosa es discutir, otra muy distinta es hablar de agresión y de posibles acciones legales. Ese cambio de registro obligaba a replantear el tono del relato. Ya no bastaba con el comentario irónico o la anécdota curiosa. Había que situarse en un terreno más sobrio, más riguroso. Sin embargo, incluso en medio de la seriedad, el universo del corazón español tiene una peculiar capacidad para incorporar matices de humor, casi como mecanismo de defensa. No se trata de banalizar, sino de aliviar la tensión, de recordar que, aunque los hechos puedan ser graves, el contexto en el que se desarrollan sigue siendo, en gran medida, mediático. Porque, seamos sinceros, si algo caracteriza a este tipo de historias es su capacidad para convertirse en tema de conversación en cualquier lugar, desde un plató hasta una cafetería de barrio. Y es ahí donde el humor, bien dosificado, encuentra su espacio. No para restar importancia, sino para hacer más digerible una realidad que, de otro modo, podría resultar demasiado densa. Volviendo a la llamada, Ruiz habría tomado nota mental de cada palabra, consciente de que cualquier matiz podía ser relevante. La forma en que se expresa alguien en un momento de tensión puede revelar tanto como el contenido de lo que dice. Y en este caso, cada frase parecía cargada de significado. La noticia no tardó en trascender. Como ocurre casi siempre, lo que empieza como una conversación privada termina filtrándose, directa o indirectamente, al ámbito público. Y una vez ahí, es prácticamente imposible contenerla.
Las redes sociales, los programas de televisión y los portales digitales se convierten en altavoces que amplifican cada detalle. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos defendían la postura de Matamoros, argumentando que nadie debería dudar en acudir a la justicia si considera que ha sido víctima de una agresión. Otros, en cambio, pedían cautela, recordando que en este tipo de situaciones es fundamental escuchar todas las versiones antes de emitir juicios. Makoke, por su parte, se encontraba en el centro de la tormenta sin haber intervenido aún en ese relato concreto. Y eso, en el mundo mediático, es casi tan significativo como hablar. El silencio puede interpretarse de muchas maneras, como prudencia, como estrategia o simplemente como el tiempo necesario para preparar una respuesta. En paralelo, los programas de televisión comenzaban a organizar sus contenidos en torno a esta historia. Porque, aunque el tema sea serio, la maquinaria televisiva no se detiene. Se buscan testimonios, se recuperan imágenes del pasado, se analizan gestos y declaraciones previas, como si cada fragmento pudiera aportar una pieza más al puzzle. En ese proceso, el papel de periodistas como Jesús Manuel Ruiz resulta clave. Son ellos quienes, en muchos casos, actúan como puente entre la fuente original y el público. Su responsabilidad no es menor. Deben informar sin caer en la especulación, contextualizar sin distorsionar y, sobre todo, mantener un equilibrio entre la inmediatez y el rigor. Mientras tanto, el espectador, ese juez silencioso que sigue cada detalle, intenta formarse una opinión. Y no es tarea fácil. Porque la información llega fragmentada, a veces contradictoria y siempre cargada de emociones. En ese contexto, el sentido crítico se convierte en una herramienta indispensable. Es interesante observar cómo, en este tipo de situaciones, la percepción pública puede cambiar rápidamente. Una declaración, un gesto, una nueva información pueden inclinar la balanza en uno u otro sentido. Y eso añade una capa adicional de complejidad al relato. En medio de todo esto, surge una pregunta inevitable. ¿Hasta qué punto lo que vemos es reflejo fiel de la realidad y hasta qué punto está condicionado por el formato en el que se presenta? Porque no hay que olvidar que, al final, estamos hablando de personas cuyas vidas se desarrollan, en gran medida, ante las cámaras. El humor, en este contexto, aparece a veces como un suspiro. Un comentario ligero, una ironía bien colocada, pueden servir para recordar que, incluso en medio de la tensión, hay espacio para la humanidad. Eso sí, siempre con cuidado de no cruzar la línea que separa lo anecdótico de lo inapropiado. A medida que avanzaban los días, la historia seguía evolucionando. Nuevas declaraciones, matices, aclaraciones, cada elemento añadía una capa más a un relato que, lejos de simplificarse, parecía volverse cada vez más complejo. Y en ese escenario, la figura de Matamoros volvía a situarse en el centro, no solo como protagonista, sino como alguien que conoce perfectamente las dinámicas del medio en el que se mueve. No es la primera vez que su nombre aparece asociado a polémicas, pero sí es cierto que cada episodio tiene sus propias características. En este caso, la mención a una posible denuncia por agresión marcaba una diferencia clara respecto a situaciones anteriores. Por su parte, Makoke, con una trayectoria también ligada al mundo mediático, no es ajena a este tipo de exposiciones. Sin embargo, cada nueva polémica supone un reto distinto, una oportunidad o una necesidad de gestionar la imagen pública de la mejor manera posible. En cuanto a Jesús Manuel Ruiz, su papel como receptor de esa llamada bomba le sitúa en una posición singular. No es el protagonista directo del conflicto, pero sí una pieza clave en la forma en que éste se ha dado a conocer. Y eso, en el mundo del periodismo, implica una responsabilidad considerable. Al final, más allá de los nombres propios y de los detalles concretos, esta historia pone sobre la mesa cuestiones más amplias. La relación entre lo público y lo privado, el papel de los medios en la difusión de conflictos personales, la responsabilidad de quienes informan y de quienes consumen esa información. Y también, por qué no decirlo, la capacidad del ser humano para encontrar, incluso en los momentos más tensos, un pequeño resquicio para la ironía. No como forma de evasión, sino como recordatorio de que la realidad, por compleja que sea, siempre tiene múltiples caras. Porque si algo queda claro en todo este entramado es que las historias no son nunca completamente blancas o negras. Están llenas de matices, de versiones, de interpretaciones. Y es precisamente en esos matices donde se encuentra la verdadera comprensión de los hechos. Así, la llamada de Kiko Matamoros a Jesús Manuel Ruiz se convierte en algo más que un simple episodio mediático. Es un reflejo de cómo se construyen y se consumen las historias en nuestra sociedad, de cómo la información circula y se transforma, y de cómo, en última instancia, somos nosotros, como público,
quienes damos sentido a todo ello. Así, la llamada de Kiko Matamoros a Jesús Manuel Ruiz se convierte en algo más que un simple episodio mediático. Es un reflejo de cómo se construyen y se consumen las historias en nuestra sociedad, de cómo la información circula y se transforma, y de cómo, en última instancia, somos nosotros, como público, quienes damos sentido a todo ello. Pero si uno se detiene con calma en ese instante concreto, sin dejar que el tiempo avance ni un milímetro más, lo que emerge es una escena casi cinematográfica, en la que cada elemento tiene un peso específico. No hay todavía tertulias encendidas, ni debates cruzados en plató, ni titulares en cascada. Solo una conversación que, en su aparente simplicidad, contiene ya todos los ingredientes de lo que vendrá después. La voz de Matamoros, según se ha descrito, no era neutra. No era la voz relajada de quien comenta una anécdota trivial ni la de quien improvisa un comentario ligero. Había en su tono una mezcla de determinación y tensión contenida, como si cada palabra hubiese sido pensada no una, sino varias veces antes de salir. Y eso, en alguien acostumbrado a la espontaneidad televisiva, resulta especialmente significativo. No es difícil imaginar a Ruiz, al otro lado del teléfono, adoptando esa postura casi automática que tienen los periodistas cuando intuyen que están ante algo relevante. Silencio activo, atención máxima y una especie de archivo mental en funcionamiento constante. Porque en ese tipo de conversaciones no solo importa lo que se dice, sino cómo se dice, cuando se dice, y en ocasiones, incluso lo que se decide no decir. En ese preciso punto, la palabra denuncia no flota en el aire como un concepto abstracto, sino como una posibilidad concreta, casi tangible. Y con ella, la palabra agresión adquiere un peso aún mayor, porque introduce una dimensión que trasciende el conflicto verbal o emocional. Es un término que obliga a cambiar el marco mental, a pasar del terreno del espectáculo al de la responsabilidad. Lo curioso, si se observa con cierta distancia, es como en el universo mediático español ese cambio de marco no siempre es inmediato. Existe una inercia, casi una costumbre, de interpretar cualquier declaración dentro de las coordenadas del entretenimiento. Como si todo, absolutamente todo, pudiera ser analizado con las mismas herramientas que un rifirrafe en plató. Sin embargo, en ese instante congelado de la llamada, esa inercia empieza a resquebrajarse. Ruiz no puede permitirse reaccionar como un simple espectador, ni siquiera como un colaborador más. Su papel exige un nivel de cautela distinto. Y es ahí donde la escena adquiere una densidad particular, porque se superponen dos planos, el mediático y el potencialmente legal. Mientras tanto, la figura de Macoque aparece en la conversación no como una presencia directa, sino como un eje alrededor del cual gira todo. Es una especie de tercer vértice invisible en ese triángulo momentáneo. No habla, no interviene, pero su nombre condiciona cada frase, cada matiz, cada pausa. Y es precisamente en esas pausas donde se encuentra uno de los detalles más reveladores. Porque en una conversación de este tipo, los silencios no son vacíos, son espacios cargados de significado. Un silencio puede indicar duda, puede señalar la necesidad de medir las palabras o incluso puede ser una forma de enfatizar lo que se acaba de decir. Si se afinara el oído, en ese ejercicio casi detectivesco que a veces requiere el análisis mediático, probablemente se percibiría que no se trata de una conversación lineal. Hay idas y vueltas, aclaraciones, pequeñas correcciones sobre la marcha. Como si el propio relato se estuviera construyendo en tiempo real, sin un guión cerrado, pero con una dirección clara. En ese sentido, el concepto de llamada bomba no se refiere únicamente al contenido, sino también a la sensación que genera en quien la recibe. No es una explosión inmediata, sino una especie de detonación progresiva. Primero, la sorpresa, después, la comprensión de la magnitud, y finalmente, la conciencia de las posibles consecuencias. Aquí es donde el humor, ese recurso tan característico del entorno mediático, aparece de forma muy sutil, casi imperceptible. No como un chiste explícito, sino como una ligera ironía en la situación misma. Porque hay algo casi paradójico en que un medio acostumbrado a dramatizar conflictos tenga que enfrentarse, de repente, a un conflicto que exige precisamente lo contrario: contención. Es como si, por un momento, el guión habitual se quedara sin instrucciones claras. Y en ese pequeño desconcierto hay un matiz que, bien observado, resulta casi cómico en el sentido más humano del término. No porque la situación lo sea, sino porque revela la dificultad de encajar lo serio en un entorno que tiende a lo espectacular. Volviendo al detalle de la conversación, hay otro elemento que merece atención: la intencionalidad. Se trata de una llamada impulsiva, fruto de un momento de tensión, o de una comunicación deliberada con un objetivo claro. La respuesta no es evidente, pero el simple hecho de que la llamada se produzca a un periodista como Ruiz invita a pensar que hay, al menos, una conciencia del impacto potencial.
Eso no implica necesariamente una estrategia calculada al milímetro, pero sí sugiere que no estamos ante un acto completamente espontáneo. Hay una selección del interlocutor, y esa selección no es casual. En el mundo de la información, elegir a quién se le cuenta algo es casi tan importante como lo que se cuenta. En paralelo, la figura de McCoke, aunque ausente en ese momento concreto, adquiere una presencia casi simbólica. Representa no solo a la persona directamente implicada, sino también todo el contexto previo que da sentido a la situación. Cada experiencia compartida, cada desacuerdo pasado, cada episodio público o privado forma parte de ese trasfondo que, aunque no se verbalice en la llamada, está implícito en ella. Es como si la conversación tuviera dos niveles, uno explícito, formado por las palabras que se pronuncian, y otro implícito, compuesto por todo aquello que no hace falta decir porque ya es conocido, al menos en parte, por quienes participan en ella. En ese equilibrio entre lo dicho y lo no dicho se construye la verdadera dimensión de la llamada. Y es ahí donde el trabajo de interpretación se vuelve especialmente delicado. Porque cualquier intento de simplificación corre el riesgo de perder matices esenciales. Si se mantuviera ese instante suspendido en el tiempo, sin permitir que evolucione hacia sus consecuencias, lo que quedaría sería una especie de fotografía sonora cargada de tensión, significado y posibilidades. Una escena en la que tres nombres propios, con trayectorias distintas pero entrelazadas, convergen en un punto que, sin ser todavía un desenlace, ya contiene en sí mismo una historia compleja. Y en medio de todo ello, el oyente imaginario, ese público que aún no ha recibido la información pero que, de alguna manera, ya forma parte del proceso, permanece en un segundo plano, ajeno pero a la vez inevitable. Porque, al final, todo lo que ocurre en ese ámbito está destinado, de una forma u otra, a ser contado, interpretado y compartido. Así, la llamada no es solo un acto de comunicación entre dos personas. Es el inicio de un relato que, incluso antes de hacerse público, ya está cargado de significado. Un relato que se construye palabra a palabra, silencio a silencio, y que en ese preciso instante, sin avanzar en el tiempo, permanece abierto, en suspenso, como una historia que aún no ha decidido cómo quiere ser contada. Así, la llamada no es solo un acto de comunicación entre dos personas. Es el inicio de un relato que, incluso antes de hacerse público, ya está cargado de significado. Un relato que se construye palabra a palabra, silencio a silencio, y que en ese preciso instante, sin avanzar en el tiempo, permanece abierto, en suspenso, como una historia que aún no ha decidido cómo quiere ser contada. Si se amplía todavía más ese instante, casi como si alguien hubiera detenido el tiempo con un mando invisible, se pueden percibir detalles que, en una narrativa convencional, pasarían desapercibidos. Por ejemplo, la respiración. Puede parecer irrelevante, pero no lo es. La forma en que alguien respira cuando habla de un asunto delicado dice mucho sobre su estado emocional. No es lo mismo una respiración pausada, controlada, que una ligeramente acelerada, como si el propio cuerpo estuviera intentando procesar lo que la mente ya ha decidido expresar. En el caso de Kiko Matamoros, esa respiración podría interpretarse como el reflejo de alguien que, acostumbrado a la confrontación mediática, se enfrenta ahora a un terreno distinto. No es el intercambio de opiniones en un plató, donde el tono elevado forma parte del espectáculo. Aquí hay una intención distinta, más definida, menos abierta a la improvisación. Al otro lado, Jesús Manuel Ruiz no solo escucha palabras, escucha matices. Hay un tipo de escucha que va más allá de lo evidente, una especie de lectura entre líneas que se activa casi de forma automática en quienes han pasado años recogiendo testimonios. Esa escucha implica detectar cambios de tono, pequeñas vacilaciones, énfasis inesperados. Es como si cada frase tuviera una capa visible y otra que solo se revela a quien sabe buscarla. Y en ese ejercicio de escucha profunda, hay momentos en los que el tiempo parece ralentizarse aún más. Una frase queda suspendida un segundo más de lo habitual, una palabra se alarga ligeramente, como si quien la pronuncia necesitara asegurarse de que ha sido comprendida exactamente como quería. Esos microsegundos, imperceptibles para la mayoría, son oro puro en términos informativos. Mientras tanto, la figura de McCoke sigue siendo ese eje invisible pero omnipresente. Su ausencia en la llamada no la convierte en secundaria, al contrario, la sitúa en el centro de todo. Es como en esas obras de teatro donde un personaje no aparece en escena pero condiciona cada diálogo, cada decisión, cada emoción de quienes sí están presentes. En este punto, hay un detalle especialmente interesante, la elección de las palabras. Cuando alguien habla de un asunto tan delicado, cada término se convierte en una pieza clave. No es lo mismo decir problema que conflicto, ni discusión que agresión. Cada palabra abre un campo semántico distinto, con implicaciones diferentes.
Y en esa elección no hay nada inocente. Matamoros, consciente o no, estaría navegando en ese terreno con precisión. No solo está transmitiendo una información, está construyendo un marco interpretativo. Y ese marco será, en gran medida, el que condicione cómo se entienda posteriormente lo ocurrido. Aquí es donde aparece un matiz casi irónico, muy propio del ecosistema mediático. La seriedad del contenido contrasta con la familiaridad de los protagonistas. Son personas que el público ha visto durante años en situaciones de todo tipo, desde debates encendidos hasta momentos de tono más ligero. Y, sin embargo, en este instante, esa familiaridad no sirve como amortiguador, sino que, en cierto modo, intensifica la percepción de gravedad. Porque hay algo desconcertante en ver, o imaginar, a alguien que normalmente se mueve con soltura en el terreno del espectáculo, adoptando un tono que exige ser interpretado desde la seriedad. Es como si un actor de comedia, de repente, pronunciara un monólogo dramático sin previo aviso. No deja de ser la misma persona, pero el registro cambia por completo. Volviendo al desarrollo interno de la conversación, hay otro elemento que merece atención: la estructura. Aunque no haya un guión escrito, las ideas no surgen de forma completamente caótica. Hay una especie de orden implícito, una secuencia que se va construyendo a medida que avanza la llamada. Primero, la introducción del tema, después, la contextualización, y finalmente, la expresión más directa de la intención o valoración. Ese orden no es casual. Responde a una lógica casi narrativa, como si quien habla estuviera, de alguna manera, contando una historia. Y en toda historia hay un punto en el que la tensión alcanza su máximo. En este caso, ese punto estaría ligado a la mención explícita de la denuncia por agresión. Es en ese momento donde la conversación adquiere su mayor densidad. No porque se diga algo especialmente largo o complejo, sino porque lo que se dice concentra una carga simbólica y práctica muy elevada. Es como si todo lo anterior hubiera sido una preparación para llegar a ese punto. Y justo después, suele haber un pequeño vacío. No un silencio absoluto, pero sí una especie de pausa que permite asimilar lo dicho. Esa pausa es casi inevitable. Incluso en las conversaciones más fluidas, hay momentos en los que el propio discurso necesita detenerse para que la información encuentre su lugar. En ese espacio, Ruiz no solo procesa lo que ha escuchado, también evalúa. Evalúa la credibilidad, la coherencia, la relevancia. No se trata de juzgar en el sentido moral, sino de aplicar ese filtro profesional que distingue lo que es significativo de lo que no lo es. Es interesante observar cómo, en este tipo de situaciones, el periodista se convierte en una especie de puente entre dos mundos: el privado, donde se produce la conversación, y el público, donde eventualmente se conocerá. Y ese puente no es neutro. Está construido con decisiones, con criterios, con responsabilidades. Mientras tanto, el humor, ese invitado discreto, sigue presente, pero en un segundo plano. No se manifiesta en forma de chistes, sino más bien como una ligera sensación de extrañeza ante la situación. Porque, si se mira con cierta perspectiva, hay algo casi surrealista en que una conversación potencialmente tan seria tenga lugar en un contexto donde, habitualmente, predominan otros registros. Es como si dos realidades se superpusieran, la del conflicto serio y la del espectáculo mediático. Y en ese solapamiento surge una tensión peculiar, una especie de disonancia narrativa que, bien observada, tiene un punto casi irónico. Otro detalle que se puede ampliar en este instante detenido es la intención comunicativa más allá del contenido explícito. Es decir, no solo qué se dice, sino para qué se dice. Toda comunicación tiene un propósito, aunque no siempre sea evidente. Puede ser informar, desahogarse, advertir, anticiparse, o una combinación de varios. En este caso, la elección de Ruiz como interlocutor sugiere que, al menos en parte, hay una intención de que la información trascienda. No necesariamente de forma inmediata o en bruto, pero sí de que exista un registro, un testimonio que, llegado el momento, pueda ser utilizado. Eso no implica una estrategia fría o calculada en términos absolutos, pero sí una conciencia de que las palabras, una vez pronunciadas en ese contexto, tienen recorrido. No se quedan en el ámbito de la confidencia íntima, sino que forman parte de un circuito más amplio. Si se sigue ampliando el foco, se puede observar también el contexto emocional implícito. No hace falta que se describa explícitamente para que esté presente. Las relaciones personales, especialmente aquellas que han tenido una dimensión pública, acumulan capas de experiencia que influyen en cada interacción posterior. En ese sentido, la llamada no es un punto de partida, sino un punto de intersección. Convergen en ella múltiples líneas previas, experiencias compartidas, desacuerdos, momentos de cercanía y de distancia. Todo eso está ahí, aunque no se mencione de forma directa.
Y es precisamente esa acumulación de contexto lo que hace que cada palabra tenga más peso. No se interpreta de forma aislada, sino en relación con todo lo anterior. Es como leer una frase dentro de una novela. Su significado depende en gran medida de lo que ha ocurrido antes. En definitiva, si se mantiene ese instante suspendido y se sigue explorando sin avanzar en el tiempo, lo que se descubre es una escena de gran complejidad, donde cada detalle, por pequeño que parezca, contribuye a construir un significado más amplio. Una escena en la que la voz, el silencio, la elección de palabras y el contexto se entrelazan para dar forma a un momento que, aunque breve en duración, resulta extraordinariamente denso en contenido.